Buenas noches, chicos. Mi nombre es Diego Toapanta. Soy oficial de Derechos Humanos y Paz de AMPI-UNACH. Quisiera darles la bienvenida al foro Realidad e Impacto de una pandemia percibida por una sociedad en cuarentena. Como su nombre lo indica, es un tema en auge e importante para el público presente. Se van a tratar temas muy relevantes sobre lo que es epidemia, el brote, pandemia y datos sobre el COVID-19, el origen, las características, los factores de riesgo, factores de transmisión y otros temas, los cuales van a ser mencionados por el doctor Carlos Alberto Rojas Andrade. Eh, este es un doctor en medicina y cirugía con maestría en pedagogía y ciencias de la salud. El doctor es presidente de la Fundación Ayi Kausai. Por favor, doctor. Muy buenas noches con todos las personas que están escuchando. Para mí es un gusto el poder participar y apoyar esta iniciativa estudiantil que me parece muy importante. Yo creo que aprovechando este medio puede darse la comunicación y el establecer una mayor información y verídica información sobre lo que estamos viviendo. Además, vamos a hablar de qué sucede a nivel ambiental, la disminución de contaminación, el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, los cuales van a ser dichos conforme avance el foro. Quienes nos brindarán todo su conocimiento al respecto será el ingeniero Rolando Fabián Zavala Bisuete. Es un ingeniero forestal, máster Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial, culminando el máster en Gestión Ambiental y Energética. Por favor, ingeniero. Buenas noches con todos. Es un placer para mí estar presente en esta iniciativa también de los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo. Aplaudo estas iniciativas, aplaudo la comunicación, aplaudo que también podamos tener este diálogo propositivo, proactivo entre tanto estudiantes, docentes y el público en general. Eh, eh, un saludo para todos ustedes y esperemos que nuestra participación sea del agrado de todos ustedes para poder tener un diálogo nuevamente que como les dije, propositivo y proactivo. Gracias, ingeniero. Como sabemos, a lo largo de los años, el mundo ha padecido de diferentes pandemias que han surgido y han afectado a las poblaciones en aquellas épocas. Tenemos algunos ejemplos. En 1320, la peste negra inició en Mongolia y se expandió por Asia, Europa y África. También tenemos en 1529 la viruela traída por los españoles hacia la civilización de América, hacia las civilizaciones de América. En 1720, la peste de Marsella, establecida en Francia. En 1820, la cólera, que se produjo en la India y se expandió hacia Rusia, China y Japón. También tenemos en 1920, segundo brote de la peste neumónica, originada en China y expandiéndose hacia los Estados Unidos. Y ahora estamos viviendo en carne propia una nueva pandemia causada por una enfermedad llamada COVID-19. Pero ¿de dónde nacen estas siglas? Pues estas siglas nacen de tres palabras: COVID, virus y disease, que significa enfermedad en inglés. El 19 es debido al año en que se originó esta enfermedad, en el año 2019. Pero ¿cómo surgió? ¿Cuáles son sus características? Por favor, doctor Rojas, ilústrenos con sus conocimientos al respecto. Muy bien, estimados amigos, voy a hacer una breve reseña de lo que es el problema que estamos tocando esta noche, el de la pandemia de coronavirus o COVID-19. Lo primero que quisiera, no sé qué pasa con las diapos, ya. Entonces les decía que lo primero que quisiera señalar es una información adecuada con respecto al lugar donde se inicia. Generalmente la información venía de los
terribles condiciones que podían tener los mercados en la ciudad de Juan, capital de la provincia de Hubei. Sin embargo, de eso yo creo que es otra la realidad. Es una ciudad que en muy poca dimensión, en 8.467 kilómetros cuadrados, tiene 11 millones de habitantes, casi la población del Ecuador en una sola ciudad, con 1.400 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una ciudad muy densamente poblada, que a comparación de los 66 habitantes por kilómetro que tiene el Ecuador, es realmente importante la dimensión de la cantidad de personas que viven en Wuhan. Sí, además de eso, es una ciudad que está en la zona central de China y que es un eje de investigación, producción y tecnología muy importante. 350 institutos, 1.656 empresas, muchas de esas aliadas también a empresas del occidente, sobre todo francesas. Hay 35 universidades. La Universidad de Wuhan, la principal, tiene el tercer puesto en China. Y en relación a los ejes de desarrollo de Wuhan, son las telecomunicaciones, la biotecnología y el desarrollo de software. Es aquí donde se inicia el proceso del coronavirus del COVID-19. Y después de que se empezó este proceso, se dio grandes noticias alarmistas de que esto iba a ser el apocalipsis, de que es algo nuevo, de que es algo terrible. Y sin embargo de eso, los coronavirus ya acompañan al ser humano y a los animales muchos años. Es una familia muy antigua que siempre está mutando los virus de manera permanente, de manera importante, están cambiando, y a través de un intermediario, generalmente de otro animal intermediario, también llegan a contagiar al hombre. Se dice por el estudio genético de este virus que su animal hospedero son los murciélagos y que probablemente hubo un animal intermediario para llegar hasta el hombre. Sin embargo, de eso yo creo que tenemos que ser conscientes de que el manejo genético también es posible y que no se puede descartar, todavía no sabemos si este virus es producto de un trabajo del ser humano en la manipulación genética. El nombre propio de este virus es el virus SARS-CoV-2. Ese es el nombre propio que tiene, pero por la difusión que se ha hecho, por el conocimiento que el mundo tiene, el bautizo inicial que tuvo como COVID-19, ese es el nombre que se mantiene. Es de la familia de los coronavirus, es un virus de ARN y está delimitado es un genoma muy parecido al de la anterior epidemia del SARS y es un beta coronavirus. ¿Cómo se transmite? Yo creo que aquí hay bastante discusión y ha habido varios estudios interesantes con relación al modo de transmisión. Está comprobado que las gotas y el contacto indirecto a través de las manos son los mecanismos de mayor prioridad y de mayor impacto. Hasta ahora no se ha probado si el aerosol, o sea, la inhalación directa de un aerosol, de una microgota de menos de 5 micras puede dar el contagio. Lo que sí se sabe es que nuestras manos llevan el virus o que el recibir de manera directa en nuestras mucosas las gotas de tos, de estornudo o hablar de las personas puede ser la manera de contacto. El virus entra en contacto con las células epiteliales y sobre todo este contacto se puede dar en ambientes, como ven en la gráfica, de corredores que no tienen ventilación, que no tienen luz solar y donde están hacinados muchos pacientes. Esta es una de las realidades que hoy en los hospitales más me preocupa, que muchos pacientes van a estar en un mismo ambiente, que esos ambientes usualmente no son ambientes que estén ventilados ni que tengan luz solar,
y que en esos ambientes son los ambientes más favorables para la transmisión del virus. Creo que de esta diapositiva lo importante es ver que en el aire dura muy poco tiempo, que está haciendo parapente un tiempo muy corto y cae al suelo, tanto de las gotas de tos como de las microgotas están un corto tiempo en el aire. En cambio, en el moco, en las manos, en la ropa pueden estar mucho más tiempo. Y un detalle que tiene esta diapositiva es que el COVID-19 con alcohol y cloro a cualquier temperatura en menos de 5 minutos está inactivado. ¿Cómo es que entra este virus a la célula? El virus necesita una llave, necesita una cerradura que le permita abrir a la célula y meter su ARN para poder replicarse, reproducirse y destruir la célula receptor. Este enlace, este contacto que hace la proteína del virus con la célula es a través de una proteína que se llama la AC2 proteína, que es el pegamento más estudiado, más importante en relación al ingreso de este virus a la célula. Existen otros, este momento hay más de 4 a 6 sitios donde puede entrar el virus y estas llaves, estos receptores son los que permiten una mayor o menor replicación del virus dentro de la célula. Una vez que el COVID entra, se desarrolla una respuesta inflamatoria humoral muy importante, donde la presencia de las interleuquinas está muy agresiva, es muy fuerte, y eso es lo que provoca todo el síndrome respiratorio en el alveolo por el proceso inflamatorio tan agresivo, tan tóxico. Para eso es aquí, justamente en el proceso inflamatorio con las interleuquinas, donde está el mecanismo, donde se espera pueda actuar el mecanismo de acción de la cloroquina y el interferón. Una de las cosas que siempre me preguntaba es por qué son los viejos y los viejos varones los que más se enferman y mueren del COVID. Esto es provocado porque los receptores, estos AC2 receptores y los receptores para el virus están mucho más en los hombres que en las mujeres, casi en una relación de 1 a 3. Y también en las personas adultas mayores hay más receptores que en los niños. Los niños menores de 10 años casi no tienen receptores para que pueda entrar el virus a la célula epitelial. Una vez que hemos visto el mecanismo de entrada del virus, de su replicación, de su aumento, de su multiplicación, quisiera hablar de cómo se da este brote. Una vez que empezó, la persona que se enfermó del virus va a transmitir en un espacio circunscrito a otras personas y van a darse los primeros casos de esta nueva infección que se pensó en una neumonía típica viral y que después se descubrió estudiando las secreciones de estos pacientes que era un nuevo virus, que era el virus del COVID-19. Cuando hay estas pocas personas en el espacio circunscrito del mercado de Wuhan, se habla de brote. Cuando ya salió del mercado y se repartió por toda la ciudad de Wuhan y por toda la República de China, se estaba hablando ya de una epidemia, cuando hay un aumento violento, tanto en el número de casos como en el espacio en donde está dándose el virus. Y posteriormente se habla de pandemia cuando son varios continentes y donde ya en esos continentes no hay solamente casos importados desde el sitio de inicio de la epidemia, sino que son casos que se empiezan a dar de manera interna en la comunidad de esos países. Entonces, es por eso que una vez que ya atacó a los 5 continentes, una vez que estaba en Asia, en Europa, en África, en Norteamérica y en Sudamérica,
y que empezaron a darse transmisión comunitaria dentro de las fases que tiene este proceso viral, se estuvo hablando de pandemia. Cuando está recientemente el brote, se está hablando de la fase 1, cuando ya el brote se vuelve epidémico y hay transmisión comunitaria, estamos hablando de la fase 2, y la tercera fase es cuando ya toda la población que estaba sensible es atacada por el virus. Esta es la proyección que se hizo hasta el 23 de marzo, hasta la semana pasada, de cómo iban a crecer los casos del virus. Creo que este proceso de crecimiento tan agresivo es porque el virus del COVID es un virus altamente transmisible. Esta curva esta fue una curva tentativa de lo que iba a ser, en la realidad ha sido superada. ¿Cuáles son los síntomas? Yo creo que en eso ustedes están muy bien enterados. Creo que lo más importante es saber que el síntoma inicial es la fiebre, acompañado de tos. Esta tos es seca, no hay secreción, pero puede acompañarse también de estornudos, puede acompañarse también de moco nasal, y lo más importante es que se dan cuestiones como la falta de olor, la anosmia y la augestnia, que es la falta de sabor en la lengua. Estos son los síntomas más importantes de la infección del coronavirus. En nuestra realidad, con los pocos reactivos que tenemos, con la ausencia de reactivos para la dosificación de IgG e IgM en las pruebas rápidas, la alternativa que tenemos para poder acompañar a la clínica que hemos identificado para ver un caso sospechoso de COVID es la radiografía. Creo que en muchos de nuestros centros de salud tenemos acceso a este examen de imágenes y que nos puede dar las características de una infección viral. Generalmente la neumonía viral se inicia en los dos campos pulmonares, puede iniciarse como pequeñas sombras que están localizadas en el tercio externo de los campos pulmonares, para posteriormente ya cuando empieza el síndrome de dificultad respiratoria, se da una total opacidad de ambos campos pulmonares como se ve en estas dos radiografías. La primera es en el día 12, la segunda es en el día 15. Lo que les decía, son sombras irregulares y pequeñas, después son opacidades en vidrio esmerilado o en vidrio pintado, que es lo que se llama también, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inciden para que se dé una neumonía, sea viral o bacteriana? Lo primero, las condiciones ambientales. Yo creo que en esta situación nuestro país tiene muchas condiciones para que se produzcan neumonías. Hay muchas de nuestras familias que están viviendo en hacinamiento. En el campo es una constante que toda la familia vive generalmente en un solo cuarto, y en ese cuarto están compartiendo adultos y niños, y que generalmente son habitaciones poco ventiladas. La segunda cosa que tiene que ver en relación al factor para una neumonía es el acceso tanto económico como geográfico, como de capacidad de recepción del sistema de salud. Yo creo que esta es otra situación que favorece a que se dé problemas neumónicos en nuestros países. No tenemos acceso geográfico, no tenemos acceso económico, muchas veces no tenemos acceso cultural, y en muchos de los sitios del Ecuador no hay tampoco acceso a los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Los factores del huésped, aquí en relación al COVID, tenemos que la edad es un factor muy importante. Los casos que se complican son casos que están en personas adultas mayores, sobre todo mayores de 65 años, que tienen características de ser hombres. El cigarrillo o el tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un aspecto muy importante para esta neumonía, y también la situación del sistema inmunitario.
pacientes que tienen debilidad en su sistema inmunitario, como la diabetes, como el HIV, son pacientes que están muy propensos, o pacientes que están tomando inmunomoduladores, son pacientes que están muy propensos a hacer complicaciones con este tipo de viremia como la del COVID. Y por último, que es el caso del COVID, la vía de transmisión, su infectividad o virulencia y el tamaño de la carga viral que en ese momento se ha recibido. En relación a cómo nosotros podemos, en nuestros servicios, el poder identificar el caso sospechoso, las características epidemiológicas que he referido, las características clínicas, hay dos que son muy importantes: la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Si tenemos un paciente que viene de una zona como este rato Guayaquil, que es un paciente que ha estado en contacto con otros sintomáticos respiratorios, que tiene una frecuencia respiratoria aumentada, que tiene una saturación de oxígeno menor a 90, estamos hablando de que ya tenemos factores de riesgo para COVID severo muy altos, y que en ese sentido ya tenemos diagnóstico. No esperen, hay mucha gente que está desesperada por la confirmación tanto de PCR como de IgG-IgM. El PCR tiene una baja sensibilidad. En Francia la sensibilidad del PCR está en el 60%, que es bastante bajo, es decir, que de cada 10 pruebas que se hacen, 6 salen positivas y 4 salen falsos negativos. Esto tiene que ver tanto con el transporte como con la toma de muestra, como con el procedimiento de PCR. Y por otro lado, la sensibilidad que tienen, que es mejor la sensibilidad que puede tener la IgG y la IgM, es muy tardía. Es por eso que se está utilizando esta prueba de COVID, IgG-IgM, solamente para estudios epidemiológicos. Como exámenes que podrían darnos una orientación de cómo va a ir el paciente, está el dímero C, la CPK, porque hay destrucción de la masa muscular y es por eso que la CPK aumenta, la PCR, que en todo proceso respiratorio puede aumentar. Me decían sus compañeros que querían saber qué es un hospital colapsado. Yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Estos son los exteriores de uno de los hospitales en el norte de Italia, donde las personas están fuera del hospital, han sido sacadas fuera del hospital para poder recibir en ese hospital a todo el número grande de pacientes que en un mismo momento llegaron a esa casa de salud. Voy a ir más rapidito porque ya se me termina el tiempo. Quisiera conversar sobre la diferencia entre infectividad, movilidad y letalidad. La infectividad es la capacidad que tiene el virus de contagiarse a una o más personas. En relación al COVID, es una relación de que cada persona puede infectar a 3 y esta a su vez a 3, y exponencialmente seguir aumentando la infectividad. Que quiero decir con esto que el COVID es un virus altamente infectivo. En cambio, la morbilidad se establece un tiempo determinado para la totalidad de habitantes de un país, el número de casos que han muerto por esta enfermedad. Este dato generalmente se lo hace por 10.000 o por 100.000 habitantes, de acuerdo al número de muertos, pero la morbilidad en la actualidad no puede ser todavía calculada porque todavía no tenemos un tiempo determinado para poder hacer el cálculo de manera adecuada. Lo que sí podemos hacer es la letalidad, que es del número de infectados en su totalidad, cuántos han muerto. Aquí es interesante que ustedes un poco salgan de la psicosis de las cifras. Las cifras que nos están dando solo son las cifras de pacientes que han sido realizados PCR, que es un mínimo de las personas que están infectadas en este momento. Se calcula aproximadamente 20 veces o más
el número de personas con PCR, 20 veces más el número de personas infectadas. Eso hace ver que si bien es un virus altamente infectivo, si vemos todas las personas, la totalidad de personas que se han infectado del virus, la letalidad no es muy alta. Estos son los cálculos que se hacen en relación a cuál es el porcentaje estimado de pacientes que adquieren la enfermedad, que son mayores de 65 años o 85 años y que necesitarían hospitalización, que necesitarían cuidado intensivo o que podrían morir. En ese sentido, yo trabajé un cálculo con la provincia de Tungurahua, en donde el número de personas que requerirían el uso de terapia intensiva, si se da un pico muy alto de enfermedad, es aproximadamente 1.100 personas en un solo momento. Ahora, frente a esta realidad, frente a este gran número de personas que requerirían una unidad de cuidado intermedio con apoyo de oxígeno a presión positiva o el uso de respirador, ahí se justifica lo que se ha planteado, que es el aislamiento social. Estas curvas que ven ustedes en el gráfico, la curva negra es cómo se va a dar la epidemia si no hacemos nada. En cambio, en la línea verde podemos ver lo que pasa con la epidemia si hacemos aislamiento social y si hacemos control epidemiológico de los casos que ya son positivos. Eso lo que permite es que no colapsen los sistemas de salud, que no tengan que estar ocupados todos los hospitales solamente en el COVID, porque la situación que tenemos es que, por ejemplo, necesitando, digamos así, 1.000 camas hospitalarias con cuidado intermedio e intensivo, la provincia de Tungurahua tiene apenas 37. Eso quiere decir que va a haber un montón de gente que no va a llegar al hospital, cosa que está pasando en Guayaquil, mucha gente que muere en su hogar, en su cuarentena domiciliaria, y muchos de lo que está pasando en España, sobre todo, que ya en las unidades de cuidado intensivo se está escogiendo cuántos de los pacientes que vienen, a cuáles salvar y a cuáles no. Yo quiero ser enfático en esto. Yo creo que lo más importante para no dejar pasar al virus al cuerpo humano, lo más importante es el lavado de manos. Los virus no tienen pies, no vuelan, no van de un lugar a otro, se transmiten a través de las manos. Cuando recibimos una capacitación del Hospital de Boston con respecto a enfermedades nosocomiales, la que nos estaba haciendo la capacitación nos decía, al último les voy a dar la clave para evitar las enfermedades nosocomiales. Y al último del curso nos dijo, ¿saben cuál es la mejor estrategia para no tener enfermedades como nosocomiales de transmisión intrahospitalaria? Lavarse las manos. Yo creo que hay que hacer énfasis en esto. Mucha gente hace énfasis en la mascarilla. La OMS y yo personalmente creo que no es una cuestión de protección para las personas que estamos sanas, es una cuestión de salud pública para las personas que están enfermas y es una cuestión de protección personal para los médicos, enfermeras o personal que está directamente muy cercano atendiendo o examinando o haciendo tomas de la secreción al paciente. Creo que es importante mantener la etiqueta respiratoria. Yo creo que debería el Ecuador este rato hacer una campaña masiva de que todo el mundo, todos los niños, todas las personas tengan muy claro en su cabeza, porque esto tiene que formarse en hábito, lo que es cómo toser, cómo taparse la boca, cómo sonarse la nariz, cómo botar el papel y cómo después de botar el papel hay que lavarse las manos. Eso es la etiqueta respiratoria, esa etiqueta respiratoria tiene que conocer todo el mundo. Por último, yo creo que este rato ya es llover sobre mojado,
el decir que no hemos preparado, que no tenemos comprado los equipos de protección personal, que no hay para todos. Yo creo que hay que hacer un uso muy racional de estos equipos, sobre todo para proteger a las personas que están en contacto directo con los pacientes más graves. Yo creo que en ese sentido, los servicios de salud tienen que organizar de alguna manera los turnos hospitalarios para que el gasto de los equipos sea el más racional posible. De lo que he estado leyendo, la OMS recomienda en casos extremos, cuando hay situaciones de emergencia como estas, que las mascarillas NIOSH 95, que son las que se usan como equipo de protección personal en las áreas críticas, pueda utilizarse por más largo tiempo. No sean malitos, lavarse las manos en los mangos de las puertas al coger la medicación, en los teléfonos celulares, al dar la mano a otra persona en los instrumentos. Ahí está el virus y es a través de eso que el virus entra. No se olviden de los 5 pasos, sobre todo ustedes estudiantes, antes de ver al paciente, cuando hemos hecho cualquier procedimiento, cuando hemos cogido, tocado, cambiado algún líquido de exposición del paciente, cuando hemos tocado al paciente y luego de que abandonamos la sala. En esos 5 pasos tenemos que lavarnos las manos. Para terminar, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en el hospital? Hemos establecido un plan de contingencia donde hay un flujo de pacientes sospechosos. A todas las personas que entran al hospital les damos alcohol y les hacemos limpiar los pies con cloro. Una segunda barrera, hemos establecido una espera donde hay mucha ventilación y luz solar, que está designado para todo proceso de infección respiratoria, sea COVID o no. Si le preguntamos del momento del ingreso a la persona, tiene problema respiratorio, pase acá. Eso impide que la persona tenga que estar circulando y buscando por todo el hospital en dónde es el sitio donde le van a atender. Hay un consultorio designado donde está todo el sistema de atención, y en ese consultorio designado hay un equipo que no sale de ahí, con bata NIOSH 95 y guantes para el personal que va a atender a los pacientes. Por último, del área hospitalaria no se sale a las otras áreas que son áreas limpias, con el mandil o con el vestido de atención, sino que se va con ropa que no ha estado contaminada. Hay una limpieza muy profusa y permanente y varias veces al día de las mesas, los manubrios, los esferos, los celulares. Yo quisiera terminar con esta idea que creo que es la más importante. El virus viaja con las personas. Si nos quedamos y hacemos aislamiento social, vamos a permitir que el sistema de salud no colapse, y si está colapsado, no colapse más. Que pensemos más en el contacto de manos que en la respiración, que es menos probable, porque el momento en que estamos en un espacio abierto, el virus se mezcla con todo el aire ambiente y tiene una carga viral mucho menor. Y que, por último, si vamos a atender a un enfermo, si vamos a estar con un paciente sospechoso confirmado, por favor usemos nuestro equipo de protección personal. Yo creo que este fue uno de los memes más interesantes que me ha llegado. Un montón de estupideces racistas y regionalistas, pero yo creo que este es muy importante creo que el COVID nos va a hacer pensar en, después de esto, qué es lo que vamos a hacer con nuestro mundo. Muchas gracias, y estoy abierto para cualquier pregunta. Listo, doctor. ¿Tienen algunas dudas? Jorge Salinas pregunta, en el caso de las mascarillas N95, que están escasas,
y el costo está elevado. ¿Cómo se podría esterilizar y hasta cuánto tiempo podrían durar? Verás, la OMS dice que en caso de emergencia pueden durar hasta que esté sucia o dañada o aplastada, ¿no? Esta es un poco la idea. Eh, yo no creo que sea una necesidad eh, si no vamos a estar en contacto con pacientes hospitalizados o en zonas de triaje donde vamos a estar atendiendo pacientes respiratorios o en UCI, no creo que sea una necesidad que tengamos una NIOSH 95 con una mascarilla quirúrgica. Yo creo que es bastante bueno, evita un montón de problemas, nos protege de las gotas. Yo creo que no es un requerimiento la NIOSH 95. Eh, Peor todavía las escafandras. A mí me da mucho chiste ver a personas que trabajan en el MIES puestos el doble uniforme cuando no van a ver ni un solo paciente y ese uniforme hubiera sido mucho más útil en un área de cuidado intermedio intensivo. Yo creo que muchas veces el miedo hace hacer cosas tontas y yo creo que esas cosas tontas es dar equipos de protección a personal que no va a tener contacto con pacientes de manera directa. Creo que Ya, Doc, respondí, no sé si... Roxana Zamora pregunta, eh, ¿por qué en Ecuador está afectando más el virus a personas de entre 20 y 45 años? A ver, porque ahorita son los que más se mueven. Eh, de hecho, son las personas que salen a trabajar, que están en contacto. Creo que los viejos nos hemos quedado en casa. Entonces son las personas jóvenes las que más contacto tienen y esas son las que se están enfermando. Ahora, hay dos datos que eh, realmente no están claros. El virus también tiene un comportamiento con respecto a la carga genética de las personas. Entonces, como no hemos visto el comportamiento de este virus con nuestra indianidad, con nuestra carga genética de población indoamericana, todavía no sabemos cómo respondemos. Los asiáticos y los europeos han reaccionado de manera similar, es decir, los adultos mayores son los que más complicaciones han hecho. Listo, Doc. Maite Gavilanes pregunta, ¿existe la posibilidad de contagio a través de un paciente fallecido? A ver, tienen que ver ustedes que los virus necesitan células vivas para reproducirse y hacer replicación. Entonces, de hecho, en una persona muerta la carga viral va a disminuir. Sin embargo, de eso pueden estar vivos en secreciones, sobre todo del tracto respiratorio, y esas secreciones, como hay humedad no hay calor importante, pueden estar presentes de largo rato. Yo creo que hay un manejo que la OMS recomienda con respecto al manejo de los cadáveres, que yo creo que es importante que se siga manteniendo. Listo, doctor. Gracias. Por cuestión de tiempo, agradecemos la intervención del doctor Carlos Rojas, quien nos deleitó de la mejor manera posible sobre el tema. El virus no reconoce fronteras ni el Estado, y el Estado está haciendo todo lo posible para que el virus se pueda contener y no se propague. Agradecemos a la intervención del doctor Carlos Rojas. A continuación, tenemos el honor de tener al doctor Jefferson Javier Arias Navarrete, posgradista de emergencias con máster en VIH, quien gracias a su experiencia y vivencia diaria en el área de emergencias nos podrá dar su opinión ya que él vive día a día, podría ser esta pandemia. Buenas noches, doctor, tal vez me escucha.
Buenas noches con todos. Sí, sí te escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Doc, se le escucha muy bien. La pregunta era, ¿usted ¿Aló? está viviendo, Buenas. doctor? ¿Sí me escucha, Doc? Doc, Pues la señal. La señal. Dime. buenas noches, doctor. Queríamos saber, ya que usted vive día a día lo que es la emergencia, queríamos saber, según su experiencia, ¿nos puede explicar en qué situación estamos con lo que corresponde al sistema de salud? Con referente a la parte de emergencia, en realidad, aún no, en la parte mía en hospitalaria en la que se encuentra actualmente, no he evidenciado en sí un colapso en realidad en el sistema de salud, puedo decirlo yo, ¿no? En realidad, sí se ha estado manejando el flujo de pacientes adecuadamente. Lastimosamente, como ya se saben, ahorita ya el contagio ya es ser comunitario a nivel de Quito, que es donde yo me encuentro aquí, es un poco mucho más difícil el manejo en realidad. Pero en parte de la emergencia aquí sí se ha clasificado bien. Como se explicó el doctor anteriormente, ya se ha dividido en lo que son en las emergencias comunes que vienen acá y la emergencia esta nueva que salió, que es el coronavirus, del COVID-19, especialmente con la complicación que es el SARS-CoV-2. En realidad no he visto una gran flujo de pacientes en la parte hospitalaria en donde me encuentro yo aquí en Quito, en la parte de mi hospital, mientras estoy rotando aquí, que no es un hospital de referencia así como el IESUR en realidad. Yo lo que les puedo decir, el manejo no es el adecuado en realidad. ¿Por qué no es el adecuado? Uno, no se tienen los insumos. Pueden decir lo que puedan decir, pero no hay los insumos suficientes. Dos, el miedo. Créanme que en todo lo que he vivido aquí, en tantos pocos pacientes que recibido con diagnóstico de COVID-19, todo el mundo les tiene miedo, les ve como personas que te pueden causar una muerte inevitable y prefieren dejarles morir. Como experiencia personal, les puedo decir, en una guardia que yo estuvo un paciente, sí, de 78 años, sin comorbilidades, más la única su riesgo de edad, como que era totalmente dependiente. Él se valía para sus actividades diarias únicamente él. Lastimosamente, como les digo, hay muchos pacientes, muchos médicos, tratantes que les tienen miedo y prefieren, por riesgo de ellos no contagiarse, cosa que no le veo nada malo, dejar a ese paciente no se nos dejó actuar bien. Y no es que por mi parte, no, que yo le exigía a mi tratante que me deje a mí entrar a ver al paciente, que me deje intubarle, que me deje ayudarle, porque estaba ya con dificultad respiratoria. Sí, estaba con una dificultad respiratoria severa en realidad, que estaba una intubación precoz, pero lastimosamente, como les digo, la ignorancia y el miedo de la gente hace que muchas veces se limita esto. En relación a mi punto de vista de lo que he vivido actualmente en la parte hospitalaria aquí en Quito. Como todos saben, sabes, el COVID es una enfermedad que lastimosamente recién va a presentar sus picos. Estamos ahorita con un aproximado de 2.726, me parece, de pacientes con alcance de moto de 98, cosa que no es real, porque hay que ser sincero. Ahorita que estamos en una conferencia en un grupo pequeño, les puedo decir que por mi parte he visto mucho más. Hay información escondida sobre lo que es en realidad. Pero el manejo no es el eficaz en realidad. No tenemos las distancias, no tenemos las posibilidades. Y sí, tarde o temprano el sistema de salud va a colapsar porque no tenemos los insumos necesarios, no tenemos lo que es en sí
los recursos, tampoco tenemos el número de camas y no tenemos el hospital sanitario suficiente para socavar eso. Entonces, como ya se catalogó como pandemia, como se ha visto en países como Italia, que el sistema de salud se llegó a colapsar debido al gran número de personas que se contagiaron al no acatar las reglas de prevención, como en este caso que es el aislamiento social y el uso de medidas de protecciones personales, el sistema de salud colapsó, que se define cuando el número de casos sobrepasa el número de ayuda que como hospital o como sistema de salud podemos brindar. Y comenzamos en realidad a catalogar qué personas tienen más riesgo de vida, qué persona tiene más beneficio de vivir con menos uso de insumos que la persona que tiene más riesgo de morir con el uso de insumos. En ese sentido es como se hace en Italia, paciente de mayor edad con muchas comorbilidades que requiere intubación, lastimosamente se le deja una esquina y va a morir. Y un paciente joven con menos comorbilidades, y aunque requiera el uso del ventilación mecánico, no se le va a dejar morir, por lo que es un paciente joven que tiene mucho más posibilidades de vivir en realidad. ¿Cómo prevenir todo esto? Como les digo, es el aislamiento social. Lastimosamente, como se dan cuenta, no hay. Y no se puede culpar en realidad a las personas, porque hay un cierto límite en que uno ya no soporta, ya no tiene los recursos para hacer y va a incumplir todo eso. La otra medida es el uso de mascarillas, que es inadecuado. Ustedes saben que el N95 sí puede durar hasta 15 días en realidad, pero con un uso que no sea tan frecuente. Pero cuando ya se usa una mascarilla y hay contacto con saliva o cualquier producción, la mascarilla no te dura más de 6 horas y tienes que cambiar. En cambio, las mascarillas de tela, las mascarillas quirúrgicas, son las que te duran un tiempo aproximado de 4 horas y tienes que estarla cambiando. Y mi pregunta, ¿ustedes creen que las personas que están en las calles se cambian de mascarilla cada 4 horas? ¿O es la mascarilla que usan todos los días y salen diciendo que están protegiendo? Esa mascarilla ya no te va a afectar absolutamente nada y no te va a proteger. Y el uso de guantes es irracional porque la gente piensa que usarle ya sobacaba lo que es el uso de lavado de manos, que es la prevención total, ¿no? Así que el manejo en realidad es inadecuado, es ineficaz. El miedo ayuda y la ignorancia de la gente ayuda mucho más a que esto se expanda en realidad. Gracias, doctor, por el tiempo que nos prestó. Es de verdad agradecerle a usted, ya que usted está en el área de emergencia, está viviendo esto y decirnos usted toda esta parte que nos ha dicho es es muy importante para la audiencia que nos está viendo y para mí en especial. Eh, Como le dije, quiero agradecer ya que nos dio un poco de su tiempo que tiene y gracias por deleitarnos de su experiencia y conocimientos al respecto. Gracias, doctor. No hay problema, no se preocupen, gracias a ustedes por tomarme. Como ya sabemos, nosotros somos quienes jugamos un rol muy importante al cumplir las medidas impuestas en cuarentena, al quedarnos en casa y cumplir con las medidas de higiene pertinentes. Juntos podremos salir adelante en esta situación. A continuación vamos a hablar sobre lo que pasa en el mundo desde otro punto de vista, desde lo relacionado a lo ambiental. Con el ingeniero Rolando Zavala. De la misma forma, las personas que nos observan pueden comentar sus preguntas para que el ingeniero pueda responderlas. Se ha podido evidenciar cambios a nivel ambiental, ya sea con la flora, la fauna o incluso el clima. Hemos visto que la fauna silvestre se ha tomado las calles en algunos países. Ingeniero, ¿podría decirnos cuál es la razón por la cual se dieron estos avistamientos? ¿En qué países o qué animales se pudieron observar? Hola, buenas noches nuevamente con todos. Un placer volver a conversar con ustedes. Bueno, creo que antes de contestar esas preguntas que me haces, Diego, estoy poniendo estas diapositivas para compartir, por favor, para que vayamos conversando acerca de esto.
es importante reconocer primero algunos términos. Estoy un poco preocupado por el asunto que dijeron mis antecesores, las situaciones realmente graves, de bastante cuidado, pero siempre tenemos que prever que hay algunas cosas que nosotros como población, como humanidad debemos hacer. Primero, esta palabrita que es tan importante, que es la resiliencia. Este término resiliencia es un término que se utiliza no solamente en la parte de ecología, sino también en nuestras actividades diarias como humanidad. Esta es nuestra capacidad de absorber estas perturbaciones sin alterar nuestras características de estructura y funcionalidad. Pero ¿cómo podemos entender la resiliencia en nuestra situación de este momento? Creo que la resiliencia es la posibilidad que tenemos para poder entender esta situación que nos está aconteciendo y buscar la posibilidad de transformarla en un aprendizaje. Yo sé que lo que les puedo decir puede resultar un poco complicado en estos momentos de miedo, de incertidumbre, pero necesitamos aprender porque ahora la vida nos está poniendo a prueba y esta prueba está muy difícil de sobrellevar, pero nuestra posibilidad esta de ser mejores personas, de ser más empáticos, de ser más solidarios, es la que nos va a llevar a mejores términos con, no solo con la naturaleza, sino como humanidad en general. Diego, amigos de EMPI y público en general, eh, se ha podido observar que hay algo de fauna que ha reaparecido en las ciudades, pero tenemos que ser un poco más pragmáticos y un poco más heterodoxos en esta situación. Eh, es posible que, la, que la naturaleza esté pidiendo un respiro, ¿no? Pero esta fauna que aparece probablemente estaba dentro de una, eh, de una periferia en las ciudades y en esta periferia de las ciudades la posibilidad de que los animales estén regresando a, a alimentarse o solamente la posibilidad de que los animales entren a las ciudades, pero solamente por reconocer el lugar. Esta razón es nuestro alejamiento. La ausencia del ser humano en las ciudades hace que la presión antrópica que tienen estos reduzca y los que viven en la cercanía o en las periferias, como les decían, salgan en búsqueda de comida. No podemos decir que en tan poco tiempo el planeta y la fauna especialmente se esté regenerando. Este es un proceso y que no dura unas semanas, que es el tiempo que hemos estado ya en cuarentena, sino que es un proceso que dura bastante tiempo. Es verdad que de manera acelerada hemos visto un cambio en el planeta, pero no es tan latente. Como ejemplo, yo les puedo decir que uno no se duerme siendo niño y se despierta siendo adulto. No funciona así. Esto es un proceso y en este proceso está el planeta. La contaminación va disminuyendo. Yo les he puesto aquí una imagen tomada el día de hoy, con cortes del día de hoy, en donde se puede ver con colores menos cálidos, es decir, en verde, azul, tal vez un poco de amarillo claro, cómo la calidad del aire va cambiando en el planeta. Ustedes pueden observar aquí en la imagen está América, ¿sí? Y pueden ver que solamente las zonas consideradas tal vez como una metrópoli o zonas que han sido históricamente degradadas todavía mantienen, no sé si se puede ver mi cursor, todavía se mantienen una coloración cálida, que tienen una calidad de aire baja. Esto es un análisis que se lo hace por la cantidad de material particulado y por la cantidad de gases de efecto invernadero. Yéndonos a la siguiente imagen, podemos ver una parte de Europa, África y Asia, en donde se puede observar también coloraciones verde azuladas, pero también es impactante poder ver que todavía hay esa coloración
cálida, rojiza, amarillo, naranja, en donde se puede observar que la calidad de aire en varios lugares de Europa y de África y de Asia especialmente, todavía tienen calidad de aire muy, muy complicada. Esto nos da la pauta para que nosotros podamos observar que en estos lugares son los que todavía tienen, no tienen una cuarentena totalmente establecida, o sino que sus condiciones de contaminación siguen deterioradas. Entonces podemos ir visualizando de esa manera. Yéndonos a lo más puntual, podemos evidenciar ya que en el Ecuador se evidencia una mejora en la calidad de aire en este país. La paralización casi total del sistema de transporte a nivel nacional ha contribuido a esta notable disminución. Yo sé que el COVID-19 nos está poniendo a prueba, como les dije hace un momento, pero dentro de lo malo, al ser propositivo y al ver el vaso medio lleno, tenemos que ver que la madre tierra eh, nos está pidiendo una pausa, un respiro, y se puede evidenciar de que hay cierta mejoría en las condiciones eh, ambientales de nuestro país. Ya siendo un poquito más puntual, podrán ver que Guayaquil o Guayas y Santa Elena aún mantiene coloraciones un poco más cálidas. Sin embargo, la calidad del aire en la serranía, que es lo que nosotros tenemos un poquito más de información y de manera puntual, Pichincha o Quito, tiene mejor calidad de aire y aquí les puedo evidenciar con un análisis comparativo de las concentraciones promedio. Este análisis comparativo en esta tablita, en este gráfico que les muestro, es un gráfico de la ciudad de Quito. Es un análisis comparativo del mes de febrero versus la primera semana eh, eh, de este mes, en donde se puede evidenciar cuál es la diferencia entre el nivel de contaminación de aire en el febrero y en la cuarentena. Esto es evidenciable porque hay mucha reducción de gas. Los niveles de dióxido de nitrógeno, los niveles de monóxido de carbono, de material particulado fino, que es menor a 2.5, o el dióxido de azufre, que es parte de los formadores de la lluvia ácida, a partir de la cuarentena que implantó el gobierno, han decrecido ostensiblemente. Estas muestras son tomadas en varias localidades, en varios barrios de la ciudad de Quito, en donde se puede evidenciar el decrecimiento de la contaminación por estos gases de efecto invernadero y este material particulado que les acabo de comentar en la capital. La fuente es un estudio hecho por unos docentes de la Universidad de las Américas de la UDLA, que fue replicado por el Diario del Universo hace un par de días. Podemos ver también que ya de manera puntual, también vuelvo al gráfico anterior, nosotros en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, hemos decrecido totalmente con la calidad, con una mejoría, por decirlo de esa manera, en nuestra calidad de aire. Eh, la Pachamama nos está pidiendo un respiro. Se puede evidenciar muchas cosas con nuestro encierro. Sin embargo, yo creo que las recomendaciones que hicieron los médicos que antecedieron a mi presentación son totalmente viables. No podemos salir de casa. Si bien es cierto, hay algunas cosas importantes y positivas dentro de esta posibilidad de la cuarentena de la humanidad, del ser humano, pero hay cosas muy importantes. Ahora nos damos cuenta que, que hay efectos devastadores del COVID y la pandemia nos está tomando
en, en curva. Yo les he puesto aquí una imagen del 2019 al 2020 tomada del 30 de marzo del 2019 y el 30 de marzo del 2020, en donde se puede evidenciar a la población de India en Asia. Ustedes pueden ver la contaminación, el nivel de contaminación que se tiene a un año de distancia versus estos días de cuarentena que no han sido muchos. Miren cómo la resiliencia de las que les hablaba en un inicio, esta resiliencia es muy evidente. El planeta se está regenerando, el planeta está buscando vivir. ¿Cuál es el riesgo? Nosotros somos el riesgo. Esta, esta, mm, esta imagen es muy importante. El Centro de Investigación Internacional del Clima asegura que existe un fuerte vínculo entre la actividad económica y las emisiones globales de dióxido de carbono debido al predominio de las fuentes de energía de combustibles fósiles. Lo que les comentaba, el hecho de que el transporte público ya no esté, el parque automotor se haya detenido, las fábricas hayan apagado su funcionamiento por un tiempo o minimizado su funcionamiento, le da un respiro bastante importante al planeta. Y quería comentarles esto como colofón, como una, una conclusión que quería compartir con ustedes, chicos, con ustedes, las personas que nos están viendo y que nos van a ver. Es, es que estamos viviendo una situación excepcional que nos puede afectar tanto mental como emocionalmente. Estamos luchando contra el COVID-19, que es un enemigo nuevo, un enemigo desconocido e invisible que no tenemos la certeza de poder controlar. Conocemos las pautas a seguir. Los compañeros que me intercedieron en la palabra nos dijeron las pautas a seguir, pero esto nos hace sentir presión y una gran responsabilidad. Tendremos a querer controlarlo todo para así desde nuestro cerebro primitivo asegurarnos la supervivencia. Y ahora cuando parece que todo se derrumba, cuando la incertidumbre asoma a la cabeza y ya no hay certezas, sentimos miedo. Y es completamente aceptable y natural. La Madre Tierra está siendo resiliente y necesitaba de este respiro. Comprendamos su mensaje y seamos resilientes también nosotros y aprendamos la lección. Es necesario, estimados amigos, que nos demos un respiro nosotros también. Creo que después de esto, si es que tomamos esto como un aprendizaje, saldremos más sabios y nos daremos cuenta que lo que teníamos en el garage o lo que teníamos en el closet o lo que teníamos en el banco en realidad no era necesario. Lo que tenemos aquí en casa, lo que tenemos cerca a las personas a quien amamos o por una llamada o, o por un mensaje, eso es lo realmente importante. La Madre Tierra nos hace un llamado. Tenemos que escucharlo y a partir de eso ir tomando nuevas acciones y nuevas actitudes versus lo que viene en nuestra vida. No sé si hay alguna pregunta, mis estimados amigos de EMPI. Ingeniero, Carlos Caiza pregunta, ¿considera oportuno dar prioridad a actuaciones que mejoren el binomio salud y medio ambiente en todas las políticas públicas? Yo creo que sí. Yo creo que en muchos estamentos de nuestra sociedad nos consideramos islas y estamos totalmente separados pensando de que el ambiente no tiene nada que ver con la salud o la salud no tiene nada que ver con la agricultura o la agricultura no tiene nada que ver con la economía. En realidad todo es holístico, todo es integral, todo es un conjunto. Y nosotros estamos echándole la culpa al famoso murciélago y en realidad eso no es así. No, es nuestra responsabilidad como humanidad. Nosotros hemos cambiado el uso del suelo, hemos avanzado con la frontera agrícola, hemos devastado bosques y hemos cambiado el clima. El cambio climático es una respuesta a todas las actividades antrópicas que pasan
Y además de estas actividades antrópicas, al cambiar el clima, les estamos dando condiciones ideales que antes no tenía probablemente un microorganismo. Estos microorganismos ahora tienen más calor, si es que son adaptables al calor, tienen mayor humedad, entonces las posibilidades de crecimiento son mayores. Nosotros, nosotros estamos dándoles las posibilidades para que crezcan, entonces eh, no podemos echarles la culpa a un murciélago o un animal. En realidad, los que tenemos la culpa somos nosotros. Y según la pregunta de Carlos, sí debería haber la integralidad de todas estas propuestas, porque buscamos la posibilidad a través de los criterios conjuntos tener mejores resultados. Ingeniero, otra pregunta. ¿Cuál sería el plan o cómo deberían actuar las autoridades para volver a reiniciar las industrias para no causar un impacto negativo en el medio ambiente? Necesitamos, necesitamos leyes un poco más fuertes, pero las leyes un poco más fuertes de análisis ambiental también van de la mano con un criterio y una conciencia ambiental. La sostenibilidad de las empresas o la sustentabilidad de una industria no solo tiene que estar supeditada a la parte económica, además que sea económicamente rentable, tiene que ser ambientalmente sano, socialmente justo y culturalmente inclusivo para que esto pueda, en este contexto, en este criterio de sustentabilidad, tener la posibilidad de ser amigable con el ambiente y que las actividades puedan seguirse dando. Los recursos están ahí para todos. La cosa es aprovecharlos, no explotarlos. Doctor, otra pregunta. ¿Cree que esta situación concientice a las personas para convivir y crear un lazo humano-naturaleza en el futuro? La educación es el camino y estas plataformas, estos escenarios de diálogo como el que ustedes están presentando como estudiantes de medicina son muy válidos. Creo que la educación es el camino y nosotros estamos viendo que no hablo de instrucción, porque cualquier persona puede tener un título, pero no puede estar educado. Creo que la educación es el camino porque a través de la educación vamos haciendo conciencia y al tener conciencia mejora nuestro criterio, nuestro análisis, nuestra capacidad de razonar y de tomar decisiones más acertadas, que sean más empáticas, no solo con la naturaleza, sino con nuestros congéneres, con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, eh, estos lazos se pueden hacer, pero creo que la educación es el camino. Listo, ingeniero. Se finalizaron las preguntas. Yo les agradezco mucho, chicos, de verdad para mí ha sido muy, muy enriquecedor estar esta noche con ustedes. Creo que hemos visto varias caras de la moneda que al final sean parte de una sola, la parte técnica, médica del coronavirus y la parte de resiliencia, no solo de la naturaleza, sino también de la humanidad, y es lo que nosotros deberíamos buscar. Ahora que estamos en casa, seamos resilientes, seamos más empáticos, solidarios y en serio tengamos aprendizaje después de esto. Gracias, ingeniero, por su intervención. Gracias al doctor Carlos Rojas y al doctor Jefferson Arias, así mismo como al ingeniero Rolando Zavala por la intervención y responder las preguntas que nuestra audiencia comentó. Se da finalizar el presente proyecto, queriéndoles invitar a las demás personas a próximos proyectos que se realizarán y deseándoles buenas noches. Damos como finalizado lo que fue el foro Realidad e Impacto Percibido por una Sociedad en Cuarentena, realizado por AEMPI UNACH. Buenas noches.